El Océano Pacífico guarda bien sus secretos. Durante 24 años guardó el de Sharon Tanaka. Una contadora de 57 años de Nevada desaparece de un crucero en algún punto entre dos islas hawaianas, sin cuerpo, sin testigos, sin señales de lucha, solo un camarote vacío con una cama perfectamente tendida y un pasaporte desaparecido. La compañía de cruceros lo llama suicidio, el FBI lo llama accidente, la Guardia Costera lo declara irresoluble, caso cerrado, excepto por un detalle que todos ignoraron. Sharon Tanaka nunca hacía las esquinas de sus camas al estilo militar, nunca, ni una sola vez en 57 años, pero alguien las hizo esa noche, metió las sábanas con precisión, alisó las almohadas, borró todo rastro de lo que sucedió en ese camarote. Alguien que sabía que ella nunca sería encontrada, alguien que pasó las siguientes 2 décadas tomando cruceros, asistiendo a la iglesia, jugando con sus nietos en las rodillas, mientras el hijo de Sharon Tanaka pasaba esos mismos años cazando la verdad. Esta es la historia de cómo la obsesión de un hijo expuso el secreto más oscuro de una industria y cómo la confesión final de un hombre moribundo reveló que el Océano Pacífico no estaba guardando el secreto de Sharon en absoluto, lo estaba guardando un asesino. Si crees que algunas verdades valen la pena esperar 24 años para escucharlas, suscríbete a este canal. Esta historia hará que nunca vuelvas a mirar un crucero de la misma manera. Henderson, Nevada, se encuentra a 23 kilómetros al sureste del Strip de Las Vegas, lo suficientemente cerca para ver el resplandor de los casinos en el horizonte, pero lo suficientemente lejos para sentirse como un mundo completamente diferente. En 1999, era una ciudad de casas modestas y centros comerciales, jubilados escapando de los impuestos de California y familias jóvenes persiguiendo hipotecas accesibles. El tipo de lugar donde la gente conocía los nombres de sus vecinos, pero no sus asuntos, donde el calor del desierto mantenía a todos adentro para el mediodía y los atardeceres pintaban las montañas en tonos de óxido y oro. Sharon Tanaka había vivido allí durante 7 años. Su apartamento estaba en el segundo piso de un complejo llamado Desert Palms, un nombre más aspiracional que preciso, ya que las únicas palmeras eran 2 especímenes raquíticos cerca de la entrada que parecían perpetuamente al borde de la muerte. Unidad 2C, una recámara, un baño, una cocina tipo galera con encimeras de laminado del color del café aguado y una ventana de la sala que daba al estacionamiento. Lo había decorado con cuidado, dentro de sus posibilidades, una planta de jade en el alféizar, grabados enmarcados de xilografías japonesas en las paredes, un pequeño librero organizado alfabéticamente por autor. Se había mudado a Henderson en 1992, después del divorcio. Arthur se había quedado con la casa en Sacramento, 3 recámaras, un patio trasero con un limonero, el hogar donde habían criado a Kevin desde bebé hasta adulto. Sharon no había peleado por ella. Al final del matrimonio ya no peleaba por casi nada. 31 años con Arthur Tanaka. Lo había conocido cuando tenía 22 años, una joven de Oahu, trabajando como secretaria en una empresa constructora de Honolulu. Arthur era un ingeniero estructural del continente, en Hawái, para un proyecto de 6 meses, alto y seguro de sí mismo y lleno de planes. Hablaba de California como si fuera el futuro, sobre oportunidades y carreras y construir algo juntos. Sharon nunca había estado en el continente. Su mundo entero era la isla, la pequeña casa de sus padres en Kaliji, su trabajo, sus amigas del secundario que ya se estaban casando y teniendo hijos. Arthur ofrecía algo diferente, un escape, una aventura. Se casaron en 1961 en el juzgado de Honolulu, su madre llorando y su padre con rostro de piedra y desaprobación. 2 semanas después, ella estaba en un avión hacia Sacramento, viendo las islas encogerse bajo las nubes, sin saber que no las volvería a ver durante 38 años. El matrimonio no fue infeliz exactamente, solo fue pequeño, más pequeño de lo que Sharon había imaginado. Arthur trabajaba largas horas, Sharon mantenía la casa, criaba a Kevin, aprendió a cocinar comida americana y dejó de cocinar comida japonesa porque a Arthur no le gustaba el olor.
Hizo amistad con otras esposas de ingenieros, asistió a reuniones de padres y partidos de ligas infantiles, se volvió fluida en el idioma de la maternidad suburbana californiana, no trabajaba fuera del hogar. Arthur creía que las esposas no debían hacerlo, y para cuando Kevin se fue a la universidad, ella se dio cuenta de que no tenía habilidades, ni carrera, ni identidad, más allá de la esposa de Arthur y la madre de Kevin. La aventura comenzó en 1989. Brenda, la secretaria legal, 29 años, rubia, con una risa que atravesaba los restaurantes. Arthur no se esforzó mucho en ocultarla. Quizás quería que Sharon lo descubriera, quizás estaba cansado de fingir. El divorcio se finalizó en 1992. Sharon recibió un pequeño acuerdo, suficiente para un auto usado y el primer y último mes de renta de un apartamento lejos de Sacramento. Eligió Henderson porque era barato, porque no tenía lazos allí, porque empezar de nuevo se sentía más fácil en un lugar donde nadie conocía a la persona que se suponía que debía ser. A los 50 años, se enseñó contabilidad a sí misma. Tomó clases nocturnas en el colegio comunitario, aprendió QuickBooks y Excel, construyó un currículum desde cero. Frank Gutiérrez la contrató en Southwest Plumbing Supply en 1994, una pequeña empresa que vendía tuberías y conexiones a contratistas en todo el sur de Nevada. El trabajo era tedioso y preciso, exactamente lo que Sharon necesitaba. Los números no mentían, los números no se iban, los números cuadraban si ponías atención. Para 1999 había construido una vida, no una vida emocionante, no la aventura que Arthur le había prometido una vez, pero algo estable y enteramente suyo. Su apartamento era limpio y tranquilo, su auto, un Honda Civic 1996, funcionaba bien. Su cuenta de jubilación crecía lenta pero constantemente. Tenía dolores del apartamento de al lado, que venía a tomar café los domingos por la mañana. Tenía su grupo de bingo los miércoles por la noche en el centro comunitario. Tenía sus libros y su planta de jade, sus grabados de xilografías japonesas, y tenía un hijo que apenas llamaba. Kevin vivía en San José ahora, trabajando para una empresa que hacía software de gestión de inventario. Tenía 34 años, soltero, exitoso de maneras que Sharon no entendía completamente. Cuando ella lo llamaba, sus conversaciones eran breves y factuales. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el clima? Sí, estoy bien. Hablamos luego. Los silencios entre oraciones se estiraban más cada vez. Sharon sabía que había perdido algo con Kevin durante el divorcio. Él tenía 27 años cuando sucedió, lo suficientemente grande para tener sus propias opiniones, lo suficientemente joven para necesitar a alguien a quien culpar. Arthur, con todos sus defectos, había estado presente en la vida de Kevin de maneras que Sharon, atada a la casa, no había podido. Se habían vinculado por las computadoras, por el béisbol, por los rituales masculinos que Sharon solo podía observar desde el marco de la puerta de la cocina. Cuando el matrimonio terminó, la lealtad de Kevin siguió patrones tallados durante décadas. Ella no lo culpaba. Culpar requería energía que ya no tenía. Simplemente aceptaba la distancia de la misma manera que había aceptado todo lo demás, en silencio, sin quejarse, con una pequeña sonrisa triste que se había convertido en su expresión predeterminada. El folleto del crucero llegó el 8 de diciembre de 1998. Lo encontró en su buzón, entre una factura de electricidad y una oferta de tarjeta de crédito, un tríptico brillante prometiendo paraíso hawaiano, 7 noches desde 599. La fotografía de portada mostraba Diamond Head al atardecer, el cielo estallando en naranjas y rosas, el océano imposiblemente azul. Sharon se quedó parada en el estacionamiento de Desert Palms, el débil sol invernal en su rostro, y sintió algo abrirse en su pecho. 38 años desde que había visto Hawái.
38 años desde que había escuchado el océano, olido las flores de plumería en el viento, sentido el calor particular del aire tropical contra su piel. Sus padres estaban muertos ahora, su padre en 1978, su madre en 1985, la casa en Kaliji había sido vendida, el dinero dividido entre Sharon y su hermano Tom, quien todavía vivía en Honolulu, pero con quien Sharon no había hablado en años. No quedaba nada para ella en las islas, sin familia, sin conexiones, sin razón para regresar, pero parada en ese estacionamiento, sosteniendo ese folleto, Sharon se dio cuenta de que las islas eran el único lugar donde alguna vez se había sentido ella misma, la verdadera Sharon, antes de Arthur, antes de California, antes de que aprendiera por hacerse más pequeña, más callada y menos visible. La chica que había caminado descalza en la playa de Waikiki, que había comido raspados de hielo en tardes calurosas, que había soñado con aventuras más allá del arrecife. Llamó al número antes de que pudiera convencerse de no hacerlo. La agente de reservaciones era una mujer joven llamada Brittany, con una voz implacablemente alegre. ¿Y viajará acompañada, señora Tanaka? No solo yo. Una breve pausa. Viajando sola, eso es maravilloso. La va a pasar increíble. Tenemos muchos viajeros solos en nuestros cruceros a Hawái. Muy seguro, muy amigable. Sharon pagó el depósito con su tarjeta Visa, escribió las fechas en su calendario del 11 al 18 de marzo de 1999 y pasó los siguientes 3 meses pensando en cómo se sentiría volver a casa. El Pacific Voyager no era lo que el folleto había prometido. Construido en 1987 y renovado 2 veces desde entonces, era lo que los conocedores de la industria llamaban un buque de valor, cruceros accesibles para viajeros con presupuesto limitado que querían puertos hawaianos sin pagar precios premium. Su casco estaba pintado de blanco con ribetes azules que habían comenzado a descascararse cerca de la línea de flotación. Sus espacios públicos olían levemente a desinfectante y comida frita. Sus alfombras mostraban los patrones de tráfico de una década de pasajeros arrastrando los pies entre el buffet y la piscina. Pero para Sharon, parada en el muelle de Honolulu el 11 de marzo de 1999, con una sola maleta con ruedas y un bolso de lona conteniendo 3 novelas de bolsillo, el Pacific Voyager parecía posibilidad. El registro tomó 90 minutos. Sharon esperó en fila detrás de familias controlando niños, jubilados comparando itinerarios, un grupo de una iglesia de Oregon usando camisetas moradas a juego que decían bendecidos y con rumbo a Hawái. El proceso fue caótico e impersonal. Control de seguridad, verificación de documentos, fotografía para la tarjeta de identificación del barco, impresión de tarjeta de crédito para cargos a bordo. Para cuando llegó a su camarote, Sharon estaba exhausta. El camarote 4.27 estaba en la cubierta 4, lado de babor, un camarote interior, sin ventana, sin balcón, solo un rectángulo estrecho con una cama individual, un pequeño escritorio atornillado a la pared, un closet del tamaño de una cabina telefónica y un baño donde la regadera, el inodoro y el lavabo ocupaban los mismos 1,5 metros cuadrados. La colcha tenía un estampado tropical en tonos de turquesa y coral. Las paredes eran beige, la alfombra era gris industrial. Sharon desempacó con la precisión metódica que se había vuelto su naturaleza. Ropa en el closet, organizada por tipo, artículos de tocador en el baño, ordenados por frecuencia de uso, las 3 novelas de bolsillo, 2 misterios de P. D. James y una novela romántica que le daba un poco de vergüenza haber traído, en la mesita de noche junto a sus lentes de lectura, su pasaporte y documentos del crucero en la pequeña caja fuerte atornillada al piso del closet. Se sentó en la cama y respiró. Esto era real. Estaba aquí. Después de 38 años iba a ver las islas de nuevo. Mañana, Kauai, luego Hilo, en la isla grande Kona y finalmente de regreso a Honolulu.
7 días para recordar quién había sido, 7 días para descubrir en quién todavía podría convertirse. A las 5:00 p.m. sonó la bocina del barco, un estallido profundo y resonante que vibró a través de las placas de la cubierta. Sharon fue a la cubierta de observación en la cubierta 7, encontró un lugar en la barandilla y observó Honolulu retroceder en la distancia. Diamond Head, Waikiki, los pliegues verdes de las montañas Koolau, la ciudad donde había nacido, donde había sido joven y esperanzada, donde había tomado la decisión que había definido el resto de su vida. Se quedó en la barandilla hasta que las islas fueron solo una mancha en el horizonte y luego fue a cenar. El Pacific Voyager usaba asientos asignados tradicionales para su comedor formal. Mesas de 6 u 8 personas, los mismos compañeros cada noche, intimidad forzada sobre costillas y cheesecake. La asignación de Sharon era la mesa 47, cerca del centro del salón, no una mesa junto a la ventana, no prestigiosa, pero adecuada. Sus compañeros de mesa ya estaban sentados cuando llegó. Un cartero jubilado de Phoenix llamado Harold y su esposa Dottie, quien inmediatamente se lanzó a una descripción detallada del reemplazo de cadera reciente de su hermana. Una pareja de Bakersfield celebrando su 40º aniversario, callados y agradables y claramente más interesados el uno en el otro que en conversación con extraños. Y un hombre sentado solo en el asiento restante, corpulento, con cabello gris, escaseando peinado cuidadosamente sobre un cuero cabelludo que reflejaba la luz de la lámpara de araña. Ronald Weber, dijo, levantándose a medias para estrechar la mano de Sharon. El Paso, Texas, viudo, primer crucero solo. ¿Y usted? Sharon Tanaka, Henderson, Nevada también, sola. Ronald sonrió. Sus dientes estaban ligeramente amarillos, sus ojos azul pálido y acuosos. Llevaba una camisa de manga corta con botones con pequeños veleros estampados, el tipo de camisa que se vende en las tiendas de regalos de cruceros, y pantalones caqui que le apretaban en la cintura. Todo en él proyectaba una ansiedad desesperada que hizo que Sharon quisiera apartar la mirada. Bueno, dijo Ronald, parece que los viajeros solitarios tenemos que cuidarnos entre nosotros. La conversación durante la cena fue poco memorable. Harold y Dottie hablaron sobre bienes raíces en Phoenix. La pareja de Bakersfield habló sobre sus nietos. Ronald habló sobre Donna, su difunta esposa, cáncer de ovario muy rápido, 18 meses desde el diagnóstico hasta la muerte, y cómo este crucero era su forma de honrar su memoria. Ella siempre quiso ver Hawái, dijo Ronald, cortando su bistec en cuadrados precisos. Seguíamos posponiéndolo. Trabajo, hijos, la vida. Ya sabe cómo es. Y entonces, de repente se fue. Miró a Sharon. ¿Alguna vez perdió a alguien así? De repente, quiero decir. Sharon pensó en Arthur, en la muerte lenta de un matrimonio durante décadas. De repente, no. Te cambia. Te hace darte cuenta de lo corta que es la vida, de cómo tienes que agarrar la felicidad mientras puedas. Sostuvo su mirada un momento demasiado largo. Sharon volvió su atención a su salmón. Después de la cena, Ronald sugirió una caminata por la cubierta. Sharon declinó, citando cansancio por el largo proceso de registro. Quizás mañana entonces, dijo Ronald, estaré por aquí. Ella regresó a su camarote y cerró la puerta con llave tras de sí. A través de la mirilla, lo vio quedarse parado en el pasillo por un largo momento, mirando su puerta antes de finalmente alejarse. Los siguientes 2 días pasaron en una mezcla de belleza e incomodidad. Kauai era todo lo que Sharon recordaba, exuberante y verde e imposiblemente viva. Tomó un tour en autobús a lo largo de la costa Napali, presionada contra la ventana mientras los acantilados se precipitaban hacia agua tan azul que parecía irreal. El guía señaló cascadas, cuevas marinas, la playa donde South Pacific se había filmado décadas atrás. Sharon tomó fotografías con una cámara desechable, sabiendo que no capturarían lo que estaba sintiendo, sin importarle. En el autobús de regreso al barco, entabló conversación con una mujer llamada Grace Liu, una bibliotecaria jubilada de San Francisco, viajando con su hermana. Grace tenía 72 años, de mirada aguda y risa fácil, con cabello plateado recogido en un moño práctico. ¿Primera vez en Hawái?, preguntó Grace. No, crecí aquí en realidad,
en Oahu, pero no había regresado en casi 40 años. 40 años. Grace negó con la cabeza. Debe ser algo especial, volver después de todo ese tiempo. Lo es. Sharon se encontró sonriendo, genuinamente sonriendo. Todo se ve igual, pero más pequeño. ¿Tiene sentido? Perfecto sentido. Así me sentí cuando visité mi ciudad natal en Taiwán el año pasado. Las calles que recordaba como enormes eran solo ordinarias. Hablaron durante el resto del viaje en autobús, sobre Hawái, sobre viajar, sobre la extraña experiencia de ser una mujer sola en un crucero lleno de parejas y familias. Grace era fácil para conversar, el tipo de persona que escuchaba más de lo que hablaba, que hacía preguntas porque estaba genuinamente curiosa en lugar de fingir interés. «Debería unirse a mi hermana y a mí para tomar algo esta noche», dijo Grace mientras desembarcaban. «Encontramos un lugar tranquilo en la cubierta 8, lejos de las multitudes. Traiga un libro si quiere, sin presión de ser sociable». Sharon dudó. Había estado planeando esconderse en su camarote, evitar el comedor, evitar la atención de Ronald Weber. «Me encantaría», dijo. Esa noche, Sharon pasó 2 horas en la cubierta 8 con Grace y su hermana May, bebiendo vino blanco y viendo las estrellas emerger sobre el Pacífico. Hablaron sobre libros e hijos y la particular libertad de viajar sin esposos. Mae había enviudado hacía 15 años. Grace nunca se había casado. «Nunca vi el punto», dijo Grace. «Tenía mi carrera, mis amigas, mis aventuras. ¿Para qué complicar las cosas?» Por primera vez desde que abordó el barco, Sharon se sintió ella misma, no la mujer invisible de la mesa 47, no el objetivo de la incómoda atención de Ronald Weber, sino una persona teniendo una conversación con otras personas que la veían, realmente la veían. Regresó a su camarote a las 10:30 p.m., más ligera de lo que se había sentido en días. A la mañana siguiente, en el desayuno, en el comedor formal. No podía evitarlo para siempre. Ronald Weber cambió de asiento para sentarse junto a ella. «Espero que no le moleste», dijo, deslizándose en la silla a su izquierda. «Mejor conversación por aquí». Le molestaba, pero 31 años de matrimonio la habían entrenado bien. No hagas una escena, no avergüences a nadie. Sonríe y aguanta. Él hizo preguntas durante toda la comida. ¿Dónde vivía? ¿En qué trabajaba? ¿Si tenía hijos? Su interés se sentía intrusivo, demasiado enfocado, pero Sharon respondía cortésmente. Mencionó a Kevin, mencionó el divorcio, vagamente, mencionó que había crecido en Oahu y estaba regresando por primera vez en décadas. «Volviendo a tus raíces», dijo Ronald. «Eso es hermoso. Apuesto a que este viaje es realmente especial para ti». «Lo es. Me encantaría escuchar más sobre eso. Sobre Hawái, sobre crecer aquí. Quizás podríamos tomar algo después de la cena. Hay un salón en la cubierta 6, agradable y tranquilo. Estoy bastante cansada. Mañana entonces, veremos». Después de la cena, Ronald la acompañó a su camarote de nuevo, aunque ella no se lo había pedido. En su puerta, él se recargó en el marco y sonrió. «Realmente he disfrutado conocerla, Sharon. No es como las otras mujeres en este barco. Creo que soy muy parecida a las otras mujeres». «No». Él extendió la mano y le tocó el brazo, solo brevemente, pero lo suficiente para hacer que su piel se erizara. «Usted es especial, lo puedo notar». Ella se deslizó adentro y cerró la puerta con llave. A través de la mirilla, lo vio quedarse parado ahí, su mano levantada como si fuera a tocar, antes de que finalmente se diera vuelta y se alejara. 14 de marzo de 1999, el día en que Sharon Tanaka desaparecería. Despertó temprano, evitó el comedor formal y fue en cambio al bufete en la cubierta 7 donde no había asientos asignados, donde no había ningún Ronald Weber esperando en una mesa con sus ojos pálidos y sus preguntas ansiosas. Comió rápido, huevos revueltos, fruta, café, y regresó a su camarote para prepararse para la excursión del día. El barco atracó en Hilo a las 8:00 a.m. Sharon se había inscrito para un viaje al Parque Nacional de los Volcanes, una de las principales atracciones de la Isla Grande. Había revisado la lista de inscripción 2 días antes, buscando el nombre de Ronald. Aliviada cuando no lo encontró, él había mencionado quedarse en el barco. «Mis rodillas ya no son lo que eran, tanta caminata». Y Sharon había celebrado en silencio.
El autobús partió a las 8:45 a.m. con 34 pasajeros. El viaje al parque tomó poco más de una hora, serpenteando a través de un paisaje que cambiaba de tropical a estéril, helechos exuberantes dando paso a campos de lava negra, respiraderos de vapor silbando penachos blancos hacia el fresco aire matutino. El guía era un hawaiano de mediana edad llamado Keola, que contaba historias sobre Pele, la diosa del fuego, y advertía a los pasajeros que no se llevaran ninguna roca de lava a casa. A Pele no le gusta eso, dijo Keola sonriendo. La gente envía rocas de vuelta cada semana, dicen que han tenido mala suerte desde que las tomaron. No soy supersticioso, pero... Se encogió de hombros. ¿Para qué arriesgarse? Sharon se paró al borde del cráter de Kilauea y se sintió muy pequeña. La caldera se extendía por kilómetros, una herida masiva en la tierra, vapor elevándose de las grietas en la roca. El aire olía a azufre. Abajo, en algún lugar profundo en la oscuridad, la tierra seguía fundida, seguía viva. Compró una postal en la tienda de regalos, la lava encontrándose con el océano de noche, naranja contra negro contra espuma blanca, y escribió una nota rápida a Dolores. Ojalá estuvieras aquí, las islas son tan hermosas como las recordaba. No compró una para Kevin, no sabía qué le diría. El autobús regresó a Hilo a las 4:30 p.m. Sharon curioseó en algunas tiendas cerca del muelle, compró un brazalete de madera koa que se deslizó en la muñeca y caminó lentamente de regreso al barco. El Pacific Voyager se elevaba sobre el muelle, su casco blanco veteado de óxido cerca de la línea de flotación, sus cubiertas llenas de pasajeros regresando de sus propias excursiones. Sharon llegó a su camarote aproximadamente a las 5:15 p.m. A las 5:30 p.m., la camarera María González tocó la puerta para entregar toallas frescas y chocolates de cortesía. Sharon abrió la puerta en bata, su cabello mojado de la ducha. «Gracias», dijo Sharon. «¿A qué hora es la cena esta noche?» «Primer turno a las 6:30, señora, como siempre». «¿Y el show de esta noche?» «Un comediante en el teatro principal a las 9:00, de Los Ángeles. Dicen que es muy gracioso». Sharon tomó las toallas y los chocolates. «Quizás vaya al show». «Gracias, María». Fue la última conversación que alguien pudo confirmar definitivamente haber tenido con Sharon Tanaka. A las 5:45 p.m., Sharon llamó al maître para solicitar un cambio de mesa. Pierre, que sonaba francés pero en realidad era de Milwaukee, fue apologético pero firme. «El crucero está más de la mitad terminado, señora. Realmente no es posible reorganizar los asientos a estas alturas. Todas las mesas están llenas». «Entiendo, gracias de todas formas». A las 6:00 p.m., el Pacific Voyager partió de Hilo hacia Kona, en el otro lado de la Isla Grande. El tránsito tomaría aproximadamente 12 horas, pasando por aguas abiertas sin tierra a la vista. A las 6:00 p.m., una pasajera llamada Dorothy Chen iba caminando hacia su propio camarote, el 4125, 2 puertas más abajo del de Sharon. Vio a Sharon parada en su puerta, usando un simple vestido azul, mirando hacia el pasillo como si esperara a alguien. «Buenas noches», dijo Dorothy. Sharon levantó la vista, sonrió. «Buenas noches. Hermoso día hoy, ¿verdad?» «Precioso. ¿Va a cenar?» «En un momento. Solo estoy...» Sharon dudó. «Solo estoy decidiendo». Dorothy Chen continuó hacia su camarote. Más tarde les diría a los investigadores que Sharon parecía distraída, quizás un poco nerviosa, pero nada alarmante. Fue el último avistamiento confirmado de Sharon Tanaka con vida. Sharon no apareció para la cena en la mesa 47. A las 6:45 p.m., el maître notó su asiento vacío, pero no pensó nada de ello. Los pasajeros a veces se saltaban la cena formal por el buffet o el servicio a la habitación. A las 7:15 p.m., Ronald Weber preguntó a los otros comensales si alguien había visto a Sharon. Nadie la había visto. Ronald se excusó antes del postre, diciendo que quería ir a ver cómo estaba. A las 7:22 p.m., según el registro de seguridad interno del barco, Ronald Weber fue visto en la cubierta 4 por una cámara de seguridad posicionada cerca del banco de elevadores. Caminó hacia los camarotes del lado de babor. No había cámara cubriendo el pasillo donde estaba ubicado el camarote de Sharon.
A las 7:38 p.m., la misma cámara mostró a Ronald Weber regresando desde la dirección de los camarotes. Entró al elevador y subió a la cubierta 7. A las 7:45 p.m., Ronald Weber fue visto en el área del buffet tomando un plato de postres, comió solo, luego fue al casino, donde jugó en las máquinas tragamonedas hasta aproximadamente las 9:30 p.m. Aproximadamente a las 7:50 p.m., la hora sería disputada más tarde. Un marinero llamado Carlos Reyes estaba tomando un descanso para fumar en la cubierta de la tripulación, un nivel debajo de las áreas principales de pasajeros. Escuchó lo que más tarde describiría como un golpe, como algo pesado cayendo al agua. Miró por encima de la barandilla, pero no vio nada en la oscuridad. El barco viajaba a 15 nudos, la estela agitándose blanca contra el mar negro. Carlos terminó su cigarrillo y volvió al trabajo. No reportó el sonido. Había escuchado sonidos similares antes: escombros golpeando el casco, olas golpeando contra la proa, los ruidos normales de un barco en el mar. No se le ocurrió que podría haber sido un cuerpo. A las 9:04 p.m., el camarote de Sharon seguía intacto. El servicio de preparación nocturna del barco iba atrasado. A las 9:47 p.m., la camarera María González tocó la puerta del camarote 4 Unión 127 para realizar el servicio de preparación nocturna. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, esperó 30 segundos, luego usó su llave maestra para entrar. El camarote estaba vacío. La cama estaba hecha, no preparada para la noche como María la había dejado esa mañana, sino hecha, las esquinas metidas en perfectas esquinas de hospital, las almohadas arregladas simétricamente. La maleta de Sharon estaba en el closet, su ropa colgada en orden, sus artículos de tocador estaban en el baño, sus 3 novelas estaban en la mesita de noche, su bolso estaba en el escritorio. Adentro, cartera con $247 en efectivo, 2 tarjetas de crédito, licencia de conducir de Nevada, una fotografía de un hombre joven que María asumió era un hijo o sobrino. La caja fuerte estaba cerrada. María llamó a seguridad para abrirla. Adentro, documentos del crucero, un boleto de avión de regreso a Las Vegas, sin pasaporte. María inmediatamente reportó el camarote vacío a su supervisora, una mujer llamada Elena Torres. Elena llamó al jefe de seguridad, Denny Rourke, un exoficial de policía de Miami que había estado trabajando en seguridad de cruceros durante 6 años. Rourke llegó al camarote 4 Minson 27 a las 10:15 p.m. Notó la cama perfectamente hecha, las pertenencias intactas, el pasaporte desaparecido. Ordenó una búsqueda de las áreas públicas, todos los salones, todas las cubiertas, el área de la piscina, el spa, el gimnasio. Para las 11:00 p.m., la búsqueda no había encontrado nada. A las 11:30 p.m., el capitán William Terrance fue notificado. Enfrentaba una decisión que más tarde sería examinada por investigadores, abogados y comités del Congreso. El Pacific Voyager estaba en aguas internacionales, aproximadamente a 50 kilómetros náuticos de la costa de la Isla Grande. Los protocolos de la Guardia Costera requerían notificación dentro de 4 horas de un incidente sospechoso de hombre al agua. Pero, ¿era esto un incidente de hombre al agua? La pasajera podría simplemente haber dejado el barco en hilo. Su pasaporte no estaba. Quizás había decidido quedarse en la isla, seguir algún cambio espontáneo de planes. El capitán Terrance ordenó al barco continuar hacia Kona. No contactó a la Guardia Costera. Más tarde testificaría que su decisión se basó en información incompleta y la necesidad de evitar alarma innecesaria entre pasajeros y tripulación. Los críticos argumentarían que estaba siguiendo una política no escrita de la industria de cruceros: minimizar incidentes, evitar publicidad negativa, proteger la marca. El Pacific Voyager llegó a Kona a las 6:00 a.m. del 15 de marzo. El personal de seguridad revisó el camarote de Sharon de nuevo. Nada había cambiado. A las 8:00 a.m., la oficina corporativa del barco en Miami fue notificada. A las 10:00 a.m., finalmente se contactó a la Guardia Costera, 14 horas después de que María González encontrara el camarote vacío.
La búsqueda de Sharon Tanaka comenzó inmediatamente, pero todos los involucrados sabían que era demasiado tarde. El barco había viajado más de 275 kilómetros náuticos desde su desaparición. Las corrientes entre las islas eran fuertes e impredecibles. Si había caído por la borda, voluntariamente o no, podría estar en cualquier lugar en miles de kilómetros cuadrados de océano abierto. Buzos buscaron en las aguas cerca de Hilo y a lo largo de la ruta del barco durante 3 días. No encontraron nada. Kevin Tanaka recibió la llamada telefónica a las 7:30 a.m. hora del Pacífico el 15 de marzo de 1999. Estaba en su apartamento en San José, preparándose para el trabajo, cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un código de área 808, Hawái. Casi no contestó. No conocía a nadie en Hawái. ¿Es Kevin Tanaka? Sí. Señor, habla la teniente comandante Patricia Huang de la Guardia Costera de Estados Unidos, sector Honolulu. Llamo por su madre Sharon Tanaka. Las siguientes horas existieron en fragmentos, la Guardia Costera explicando que su madre había sido reportada como desaparecida de un crucero, la compañía de cruceros llamando con más detalles, vista por última vez ayer por la noche, camarote encontrado vacío, pertenencias intactas, el FBI involucrándose porque el barco estaba en aguas internacionales, todos preguntando si Sharon había mostrado señales de depresión, si había hablado de hacerse daño, si había alguna razón por la que pudiera haber querido desaparecer. Kevin voló a Honolulu esa tarde, llegando a las 9:00 p.m. hora local. Fue recibido en el aeropuerto por la teniente comandante Huang y el agente especial Marcus Webb de la oficina de campo del FBI en Honolulu. Lo llevaron a la estación de la Guardia Costera, le mostraron fotografías del camarote de su madre, la cama perfectamente hecha, esquinas metidas con precisión, la ropa colgando en el closet, las 3 novelas en la mesita de noche, el bolso en el escritorio con su cartera, su identificación, la fotografía que Kevin reconoció. Era él, a los 12 años, uniforme de liga infantil, sonrisa con dientes faltantes. Algo está mal, dijo Kevin. El agente Webb levantó la vista de sus notas. ¿Qué quiere decir? La cama, esas esquinas. Mi madre nunca hacía las camas así. La gente hace las cosas diferente cuando viaja. No, no entiende. Viví con ella 18 años, la he visto hacer miles de camas, nunca metía las esquinas, solo subía las cobijas, las alisaba. Esto es. Luchó por encontrar las palabras. Esto es militar, esto es de otra persona. El agente Webb tomó nota pero no comentó. ¿Y el pasaporte?, continuó Kevin. ¿Por qué se llevaría su pasaporte pero dejaría todo lo demás? Si iba a asaltar, ¿por qué llevarse el pasaporte? No tiene sentido. La gente no siempre tiene sentido en situaciones de crisis. Ella no estaba en crisis. Hablé con ella 2 días antes de que desapareciera. Sonaba feliz. Dijo que estaba cambiando, probando cosas nuevas. Estaba emocionada por el viaje. ¿Alguna vez expresó pensamientos suicidas, depresión, ansiedad? No, ella era callada, reservada, pero no deprimida, no así. La entrevista continuó por 2 horas. Kevin les contó sobre el divorcio, sobre la vida de su madre en Henderson, sobre su relación, honesto sobre la distancia entre ellos, las llamadas que venían muy raramente, la culpa que ya estaba comenzando a sentir. Les contó que ella había crecido en Hawái, que este viaje era un regreso a sus raíces, que significaba algo para ella. No mencionó a Ronald Weber. Todavía no conocía ese nombre. La investigación del FBI duró 6 semanas. En papel parecía exhaustiva. En la práctica estaba limitada por confusión jurisdiccional, obstrucción corporativa y la simple realidad de que la evidencia había sido destruida antes de que alguien pensara en preservarla. Los agentes entrevistaron a la tripulación del Pacific Voyager cuando el barco atracó en Honolulu el 16 de marzo. Recolectaron registros de seguridad, examinaron el camarote de Sharon, fotografiaron todo. Entrevistaron a los pasajeros de la Mesa 47, Harold y Dottie de Phoenix, la pareja de aniversario de Bakersfield, Ronald Weber del Paso. Ronald fue cooperativo, emotivo y ansioso por ayudar. Traté de ir a verla la noche que desapareció, le dijo al agente Webb, su voz quebrándose.
Toqué su puerta, pero no hubo respuesta. Asumí que estaba durmiendo o había ido al show. Se secó los ojos con una servilleta de papel. Era una mujer encantadora, tan amable. Nos estábamos haciendo amigos. No puedo creer que esto haya pasado. El agente Webb anotó. Weber mostró respuesta emocional apropiada, visiblemente angustiado, sin indicación de engaño. Ronald explicó que había ido al buffet después de dejar el pasillo de Sharon, luego al casino, donde había sido visto por múltiples testigos y captado en cámara jugando en las máquinas tragamonedas. Su coartada, tal como era, parecía sólida. El agente no preguntó por qué Ronald había ido al camarote de Sharon en primer lugar. No preguntó cómo Ronald sabía cuál camarote era el de ella. No preguntó sobre la naturaleza de su amistad o si Sharon había parecido incómoda con su atención. No entrevistó a Carlos Reyes, el marinero que había escuchado el chapoteo. Esa entrevista fue conducida por la seguridad interna del barco y el reporte fue archivado en los registros de la compañía de cruceros, no compartido con los investigadores federales. La conclusión oficial del FBI, presentada en abril de 1999, Sharon Tanaka probablemente cayó por la borda voluntaria o accidentalmente entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m. del 14 de marzo de 1999, sin evidencia de juego sucio, clasificación del caso, investigación de muerte, indeterminada. La conclusión de la Guardia Costera, presentada en mayo de 1999, muerte presunta por ahogamiento, cuerpo no recuperado. La conclusión de la compañía de cruceros, presentada solo a su equipo legal, suicidio, arreglado fuera de los tribunales, sin admisión de responsabilidad. Kevin Tanaka no aceptó ninguna de estas conclusiones. Regresó a San José después de 2 semanas en Hawái, con ojeras y sin poder dormir. Su apartamento se sentía extraño. Los muebles que había elegido, la vida que había construido, todo parecía pertenecer a alguien más. Se sentaba en la mesa de su cocina a las 3 a.m., leyendo y releyendo el informe preliminar del FBI, buscando algo que todos habían pasado por alto. Su jefe en la empresa de software llamó al tercer día. Kevin, todos lo sentimos mucho por tu madre. Toma el tiempo que necesites, pero tenemos un lanzamiento de producto en 6 semanas y... renuncio. Una pausa. ¿Qué? Renuncio. Efectivo inmediatamente. Mándame los papeles que haya que firmar. Colgó antes de que su jefe pudiera responder. Kevin retiró su 401k, $47,000 después de penalidades e impuestos, y contrató a un abogado marítimo llamado David Chen, que se especializaba en casos de cruceros. Chen fue honesto desde el principio. Estos casos son casi imposibles de ganar, dijo Chen en su primera reunión. La línea de cruceros está registrada en Panamá, el incidente ocurrió en aguas internacionales y el FBI ya concluyó que no hay evidencia de juego sucio. Podemos presentar una demanda, pero nos enterrarán en mociones por años. No me importa cuánto tiempo tome. Kevin. Chen se inclinó hacia adelante. Ellos tienen un equipo legal de 50 abogados. Tú me tienes a mí y una cuenta bancaria que se reduce. Esto no es sobre justicia, es sobre desgaste. Te van a esperar. La demanda se arrastró por 18 meses. En el año 2000, la compañía de cruceros ofreció un acuerdo. Los términos eran confidenciales, pero incluían una cláusula de no divulgación que habría impedido a Kevin hablar públicamente sobre el caso. Se sentó en la oficina de Chen, mirando el documento. No lo firmes, aconsejó Chen. El acuerdo de confidencialidad es demasiado amplio. No podrás hablar de nada, ni de la investigación, ni del acuerdo, ni siquiera de que tu madre desapareció de su barco. ¿Cuánto queda en mi cuenta? Chen revisó sus notas. Después de mis honorarios, alrededor de $8,000. Kevin firmó el acuerdo. Necesitaba el dinero para seguir buscando. Contrató a Paul Ochoa después, un detective jubilado de Honolulu que había pasado 20 años investigando crímenes en las islas. Ochoa estaba en sus 60, corpulento, con el rostro curtido de alguien que había visto demasiado y había dejado de sorprenderse por cualquier cosa. Se reunieron en un bar cerca de Pearl Harbor, el tipo de lugar donde los turistas nunca iban y los locales bebían cervezas en cómodo silencio.
Ochoa había pasado 8 meses en el caso, entrevistando testigos, revisando documentos, rastreando a miembros de la tripulación que se habían dispersado por todo el mundo. Encontré al marinero, dijo Ochoa, deslizando una carpeta sobre la mesa. Carlos Reyes está trabajando en un barco pesquero en Filipinas ahora. Me tomó 3 meses rastrearlo. ¿Qué dijo? Escuchó algo esa noche, alrededor de las 7:50 p.m., un chapoteo, pesado como algo cayendo al agua. No lo reportó porque... Ochoa se encogió de hombros. Porque había escuchado sonidos similares antes, porque estaba en un descanso para fumar cuando no debería haber estado, porque reportarlo habría significado papeleo y preguntas. Kevin sintió su ritmo cardíaco acelerarse. Eso es evidencia. Eso es... Eso es un hombre recordando un sonido que escuchó hace 20 meses, en un barco donde ya no trabaja, en aguas que nadie puede buscar. No es suficiente para una acusación, apenas es suficiente para una teoría. Pero le crees. Creo que escuchó algo. Si fue tu madre, o escombros, o una ola golpeando el casco, no puedo decirlo. Kevin miró la carpeta fijamente. ¿Qué hay de Weber? Ochoa estuvo callado por un largo momento. Es una persona de interés en mi mente, la forma en que se apegó a tu madre, la forma en que siempre estaba cerca de ella, la forma en que fue el primero en ir a verla después de que no llegó a la cena. Hablé con las hermanas Liu, Grace y May, las mujeres con las que tu madre tomó unas copas la noche anterior. Dijeron que ella lo mencionó, dijo que la estaban haciendo sentir incómoda. ¿Ella les dijo eso? Les preguntó si tenían consejos para evitar atención no deseada en un crucero. Grace le dijo que lo reportara al sobrecargo. Tu madre dijo que no quería armar un escándalo. Kevin cerró los ojos. Esa era su madre, siempre evitando escándalos, siempre suavizando las cosas, siempre haciéndose más pequeña para que otros pudieran estar cómodos. La cama, dijo finalmente. ¿Viste las fotos? ¿Sabes que ella no hizo esa cama? Lo sé. Ochoa se reclinó. Esa cama fue hecha por alguien que quería que el camarote pareciera normal. Alguien que necesitaba tiempo antes de que alguien comenzara a hacer preguntas. Pero Kevin, no hay evidencia, nada concreto. El FBI descartó a Weber. Su coartada se sostiene. Y sin un cuerpo, sin evidencia física, sin una confesión. Extendió las manos. Lo siento, desearía poder darte más. Kevin se llevó la carpeta a casa. La leyó tantas veces que las páginas comenzaron a deshilacharse en los bordes, e hizo algo que Ochoa le había aconsejado no hacer. Comenzó a investigar a Ronald Weber él mismo. Ronald Weber regresó a El Paso después del crucero y retomó su vida como si nada hubiera pasado. Era un ajustador de seguros jubilado de 62 años al momento de la desaparición de Sharon. Había trabajado para Allstate durante 34 años, procesando reclamaciones, negando reclamaciones, el trabajo constante y predecible de cuantificar la desgracia humana. Su esposa Donna había muerto de cáncer de ovario en 1997. Tenían 2 hijos, un hijo en Dallas, una hija en Austin y 4 nietos que lo llamaban abuelito. Era diácono en la primera iglesia bautista del Paso, era voluntario en el banco de alimentos, entrenaba ligas infantiles hasta que sus rodillas se pusieron muy mal. Para todos los que lo conocían, era un hombre decente, un buen hombre, un hombre que había sufrido pérdidas y las había manejado con gracia. Tomó otro crucero en el 2000, otro en 2001. Según el conteo de Kevin, investigado a través de filtraciones de datos, de programas de lealtad y publicaciones en redes sociales de otros pasajeros que habían mencionado conocerlo, Ronald Weber tomó al menos 15 cruceros entre 1999 y 2020, todos con la misma línea de cruceros, todos a destinos tropicales, Hawái, México, el Caribe. Se volvió a casar en 2002. Caroline, una mujer que conoció en un crucero por el Caribe, una maestra jubilada de Oklahoma. Parecían felices en las fotografías que Kevin encontró en Facebook, sonriendo juntos en playas, en cubiertas de barcos, en parrilladas familiares. Los nietos de Ronald crecieron, tuvieron hijos propios, su vida se expandió, floreció, continuó. Kevin observaba desde la distancia, no podía probar nada, pero no podía dejar de observar. Creó un sitio web en 2005,
finsharontanaka.com, donde catalogaba cada pieza de información sobre el caso de su madre. El sitio atrajo atención modesta de entusiastas del crimen real y otras familias que habían perdido seres queridos en cruceros. Kevin se conectó con esta comunidad clandestina, unida por el dolor y la sospecha, compartiendo historias de investigaciones inadecuadas, encubrimientos corporativos, seres queridos desaparecidos, catalogados como suicidios o accidentes. Aprendió estadísticas que lo perseguían. Un promedio de 20 personas desaparecen de cruceros cada año. Las compañías de cruceros no tienen obligación legal de reportar estos incidentes públicamente. Las investigaciones se ven obstaculizadas por cuestiones jurisdiccionales, el país de bandera del buque, la nacionalidad de la víctima, la ubicación del incidente, que frecuentemente resultan en que nadie sea responsabilizado. Testificó ante un subcomité del Congreso en 2011, describiendo el caso de su madre como un ejemplo de falla sistemática. Su testimonio contribuyó a la aprobación de la Ley de Seguridad de Buques de Crucero, que requería mejor vigilancia, retención de evidencia más prolongada y reporte obligatorio a las autoridades federales. Era demasiado tarde para ayudar a Sharon Tanaka, pero Kevin se decía a sí mismo que podría ayudar a alguien más. En 2015, su esposa Jennifer lo sentó en la cocina de su casa en Portland. Se habían mudado allí en 2008, habían tenido 2 hijos, construido una vida lejos de San José y Henderson y todos los lugares asociados con la desaparición de su madre. «Necesitas dejar ir esto», dijo Jennifer con gentileza. «Han pasado 16 años, has hecho todo lo que puedes. No lo he encontrado, no lo he hecho pagar. Ni siquiera sabes si hizo algo. Lo hizo, sé que lo hizo, pero no puedes probarlo. Y esta obsesión, Kevin, te está consumiendo. Tu madre no habría querido esto». Kevin miró a su esposa, a las canas en su cabello que no estaban ahí cuando se casaron, a las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pensó en sus hijos, Megan, de 12 años, y Tyler, de 9, que nunca habían conocido a su abuela, que la conocían solo como una fotografía en la repisa y una tristeza que su padre cargaba como una piedra. «Lo sé», dijo, «sé que ella no lo habría querido». Pero no se detuvo, no podía detenerse, porque en algún lugar de El Paso, Texas, Ronald Weber estaba jugando con sus nietos y Sharon Tanaka estaba en el fondo del Océano Pacífico y nadie excepto Kevin parecía importarle. En 2020, durante los confinamientos de la pandemia que paralizaron la industria de cruceros, Kevin hizo algo que nunca había hecho antes. Se unió a un foro en línea para trabajadores de cruceros usando un seudónimo y una personalidad cuidadosamente construida. Afirmó ser un ex asistente de sobrecargo interesado en compartir historias de sus años en el mar. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas cuidadosas, aprendía los ritmos y resentimientos de la vida a bordo, aprendió sobre la presión de mantener los incidentes en silencio, sobre reportes que se archivaban y luego se perdían, sobre pasajeros que caían por la borda y nunca eran reportados a las autoridades, sobre una cultura de silencio impuesta por acuerdos de confidencialidad y la amenaza de despido. Y en febrero de 2023 recibió un mensaje privado que cambiaría todo. El nombre de usuario del remitente era Sea-Dog 1962. El mensaje era breve. «Vi tus publicaciones sobre el Pacific Voyager. Fui jefe de seguridad en ese barco de 1998 a 2003. Sé cosas que no estaban en los reportes oficiales. Si quieres hablar, llámame». Un número de teléfono, un código de área 702. Las Vegas. Kevin miró el mensaje por un largo rato. Había recibido mensajes similares antes. Gente afirmando tener información, buscando atención o dinero, haciéndole perder el tiempo con teorías que no llevaban a ningún lado. Después de 24 años, había aprendido a ser escéptico, pero algo en este mensaje se sentía diferente. Las fechas específicas, el título del puesto, el código de área de Las Vegas, cerca de Henderson, donde su madre había vivido, donde estaban las oficinas regionales de la compañía de cruceros. Esperó 3 días, leyendo y releyendo el mensaje, debatiendo si responder. Al cuarto día, tomó el teléfono y marcó.
Un hombre contestó al tercer timbre. Su voz era ronca, cansada, la voz de alguien que había pasado demasiados años fumando demasiados cigarrillos. Sí, ¿es SIDOC 962? Una pausa. ¿Quién pregunta? Kevin Tanaka. Me envió un mensaje sobre mi madre, Sharon Tanaka, el Pacific Voyager, marzo de 1999. Otra pausa, más larga. Kevin podía escuchar la respiración del otro lado, el sonido tenue de un televisor de fondo. Luego el hombre habló de nuevo y su voz había cambiado, más suave, casi apologética. Sí, dijo, recuerdo a tu madre, recuerdo todo sobre esa noche. Se aclaró la garganta. Mi nombre es Dennis Rourke. Fui jefe de seguridad en el Pacific Voyager y creo que es hora de que sepas lo que realmente pasó. Dennis Rourke vivía en un apartamento de una recámara en el norte de Las Vegas, el tipo de lugar donde el aire acondicionado luchaba contra el calor del desierto y las paredes eran tan delgadas que podías escuchar a los vecinos discutiendo. Kevin condujo hasta allí un sábado por la mañana a finales de febrero de 2023, con las manos apretadas en el volante, su mente corriendo a través de cada escenario posible. Había investigado. Dennis Rourke era real. Exoficial de policía de Miami, contratado por Pacific Cruise Lines en 1998, despedido en 2003 por violaciones de política que nunca fueron especificadas públicamente. Había presentado una demanda por despido injustificado que se resolvió fuera de los tribunales. Desde entonces, había trabajado en una serie de empleos de seguridad, casinos, almacenes, un breve periodo en una concesionaria de autos, ninguno durando más de 1 o 2 años. El hombre que abrió la puerta parecía mayor de 61 años. Era delgado, casi demacrado, con dedos manchados de nicotina y líneas profundas talladas en su rostro. Su apartamento olía a humo de cigarrillo y café instantáneo. El televisor estaba sintonizado en un canal de noticias por cable con el volumen bajo. «Eres Tanaka», dijo Rourke. No era una pregunta. «Sí, pasa, no esperes mucho. La mucama tiene la década libre». La sala estaba desordenada pero no sucia. Pilas de periódicos, cajas de cartón que parecían nunca haber sido desempacadas, una mesa de centro cubierta de frascos de medicamentos. Rourke se dejó caer en un sillón reclinable que se había moldeado a su cuerpo y señaló hacia un sofá gastado. «Siéntate. ¿Quieres café? Es instantáneo». «No, gracias». «Como quieras». Rourke encendió un cigarrillo, ignorando el tanque de oxígeno en la esquina de la habitación. Kevin notó la cánula colgando suelta alrededor de su cuello, sin conectar. «Enfisema», dijo Rourke, captando su mirada. «Los doctores dicen que me queda quizás 1 año, quizás menos. Probablemente por eso finalmente decidí hablar». «¿Has sabido algo durante 24 años y solo hablas ahora porque te estás muriendo?» Rourke sonrió, mostrando dientes amarillentos. «No te pongas moralista conmigo, muchacho. No sabes cómo era. Los acuerdos de confidencialidad, las amenazas, los abogados. Traté de hacer lo correcto una vez. Me costó mi carrera. ¿Quieres escuchar lo que sé? ¿O quieres darme sermones sobre el momento?» Kevin se forzó a respirar. «Quiero escuchar». Rourke dio una larga calada a su cigarrillo. Exhaló hacia el techo. «La noche que tu madre desapareció. 14 de marzo de 1999. Yo fui quien recibió la llamada de María González, la camarera, camarote vacío, pasajera desaparecida, pertenencias todavía ahí. Subí a echar un vistazo. Lo sé, estás en los reportes». «Los reportes oficiales, y sí». Rourke se inclinó hacia adelante. «Lo que no está en los reportes oficiales es lo que encontré cuando realmente investigué». «Porque aquí está la cosa, Tanaka. Fui policía durante 15 años. Sé cómo se ve una escena del crimen, y ese camarote era una escena del crimen». El corazón de Kevin latía con fuerza. «¿Qué quieres decir?» «La cama. La mencionaste en una de tus publicaciones del foro. Las esquinas de hospital. La forma en que estaba hecha demasiado perfecta. Yo noté lo mismo. Esa cama no fue hecha por una pasajera. Fue hecha por alguien que sabía cómo las camareras de cruceros hacen las camas, alguien que las había visto hacerlo, lo había estudiado, lo había practicado». «Ronald Weber». Rourke asintió lentamente. No sabía su nombre entonces, pero sabía que alguien había estado en ese camarote, y sabía otra cosa. Había una gota de algo en el piso del baño, pequeña,
casi invisible. Pensé que podría ser sangre. Kevin sintió que la habitación se inclinaba. ¿Sangre? Tal vez. No podía estar seguro. Era diminuta, parcialmente limpiada, pero estaba ahí. La fotografié, hice una nota en mi reporte, y entonces... Rourke apagó su cigarrillo. Entonces recibí una llamada del capitán. Me dijo que la compañía ya había contactado a su equipo legal. Me dijo que la determinación oficial era pasajero por la borda, probable suicidio. Me dijo que destruyera cualquier evidencia que contradijera esa conclusión. ¿Y lo hiciste? Hice lo que me dijeron. Tenía 43 años, sin pensión de la policía de Miami, una hipoteca y 2 hijos en la universidad. Dejaron claro lo que pasaría si no cooperaba, así que borré las fotos, revisé mi reporte y mantuve la boca cerrada. Por 24 años. Por 24 años. La voz de Rourke era plana, sin emoción. Me decía a mí mismo que no importaba. La mujer estaba muerta. Nada la traería de vuelta. La compañía llegó a un acuerdo con la familia. El caso se cerró. ¿De qué serviría hablar? Kevin lo miró fijamente. Podría haberle dado justicia. Podría haber detenido a quien hizo esto de hacerlo de nuevo. Rourke estuvo callado por un largo momento. Luego metió la mano en la caja junto a su silla y sacó un sobre manila, grueso con papeles. No borré todo, dijo. Hice copias, las guardé en una caja de seguridad por 24 años, diciéndome que haría algo con ellas algún día. Bueno, le entregó el sobre a Kevin. Algún día es ahora. Kevin abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había fotografías, granuladas, claramente impresas de una cámara digital de baja resolución, pero legibles. El camarote de Sharon, exactamente como María González lo había encontrado. La cama perfectamente hecha, la maleta intacta, y ahí, un primer plano del piso del baño, una pequeña mancha marrón rojiza cerca de la base del inodoro. También había documentos, el reporte de incidente original de Rourke antes de ser revisado, notas de entrevistas con miembros de la tripulación y un registro de seguridad de las cámaras del barco. Página 7, dijo Rourke. Kevin pasó las páginas hasta llegar. Su respiración se cortó. El registro de seguridad mostraba a Ronald Weber en la cubierta 4 a las 7:22 p.m. caminando hacia el camarote de Sharon. Lo mostraba regresando a las 7:38 p.m. Pero había otra entrada, una que Kevin nunca había visto en ningún documento oficial. A las 6:47 p.m., Ronald Weber había sido visto en la cubierta 3, cerca de la puerta de acceso de la tripulación que llevaba a las cubiertas inferiores. La nota junto a la entrada decía: pasajero parecía estar probando la puerta. Se le recordó que el área era restringida. Se disculpó y se fue. Estaba revisando las puertas, dijo Kevin lentamente, buscando una forma de llegar a las áreas de la tripulación, a las cubiertas donde nadie lo vería. Eso es lo que yo también pensé. Rourke tosió, un sonido húmedo y cascabeleante, pero no podía probarlo, y para cuando armé las piezas, la compañía ya había decidido lo que pasó. Caso cerrado. ¿Por qué no fuiste al FBI, a la Guardia Costera? Lo intenté, más o menos. La risa de Rourke fue amarga. Llamé a la oficina de campo del FBI en Honolulu como 2 semanas después del incidente, línea de denuncias anónimas. Les dije que deberían investigar más al tipo Weber, que había evidencia que la compañía estaba suprimiendo. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Nada, ni una maldita cosa. O no lo tomaron en serio, o la compañía llegó primero a ellos. Nunca descubrí cuál. Kevin se quedó sentado en silencio, mirando los documentos en sus manos. 24 años. Su madre había estado muerta por 24 años, y la prueba de que había sido asesinada había estado guardada en una caja de seguridad en el norte de Las Vegas. Hay una cosa más, dijo Rourke. Algo que no está en esos documentos porque no lo escribí. Tenía miedo de hacerlo. ¿Qué? Rourke buscó otro cigarrillo, luego se detuvo. Como un mes después de que tu madre desapareciera, recibí una llamada de un miembro de la tripulación en otro barco, una mujer que conocía de mi primer año con la compañía. Me dijo que había habido un incidente en un crucero por el Caribe. Una pasajera reportó que un hombre la había estado siguiendo, observándola apareciendo donde quiera que ella fuera. Se quejó con el sobrecargo. El hombre fue advertido. Nada más pasó. ¿Qué tiene eso que ver con...? El nombre del hombre era Ronald Weber. Kevin sintió hielo en sus venas. La mujer no presentó cargos.
continuó Rourke. Solo quería que la dejara en paz, y él lo hizo después de la advertencia. Pero aquí está la cosa. Ese incidente ocurrió en febrero de 1999, un mes antes del crucero de tu madre, y la mujer que lo reportó tenía 56 años, japonesa-americana, viajando sola. Kevin no podía hablar. Creo que tu madre no fue su primer objetivo, dijo Rourke en voz baja, y no creo que fuera la última. Kevin dejó el apartamento de Dennis Rourke con el sobre Manila y una lista de nombres, miembros de la tripulación que Rourke recordaba, pasajeros que podrían haber visto algo, la mujer del crucero del Caribe que había presentado la queja sobre Weber. Pasó los siguientes 6 meses cazando. La mujer del crucero del Caribe había muerto. Ataque cardíaco en 2015, según su obituario, pero su hija recordaba la historia. Mamá nunca habló mucho de eso, dijo la hija a través de una conexión telefónica con estática. Dijo que había un hombre espeluznante en su crucero que no la dejaba en paz, lo reportó y eso fue todo, pero nunca volvió a tomar otro crucero después de eso. Dijo que le arruinó la experiencia. Lo describió: mayor, corpulento, de tecas, creía ella, muy educado, pero de una manera que se sentía mal, como si estuviera actuando la educación. Kevin cruzó referencias de manifiestos de pasajeros de cruceros, obtenidos a través de una combinación de solicitudes de libertad de información, empleados anteriores comprensivos y una memorable instancia de soborno directo, y encontró el nombre de Ronald Weber en 9 cruceros entre 1998 y 2005. Después de 2005, los registros se volvieron más difíciles de acceder, pero las redes sociales llenaron algunos vacíos. En 3 de esos cruceros había habido incidentes involucrando pasajeras solas que reportaban atención no deseada de un pasajero masculino. Ninguno de los incidentes resultó en quejas formales, ninguno fue reportado a las autoridades. La política de la compañía de cruceros, al parecer, era resolver discretamente tales asuntos a bordo y nunca volver a hablar de ellos. En agosto de 2023, Kevin llevó sus hallazgos al FBI. La agente especial Diana Torres fue asignada al caso. Era joven, de poco más de 30 años, con ojos agudos y un escepticismo que Kevin encontró extrañamente reconfortante. Pasó 2 horas revisando sus documentos, haciendo preguntas, tomando notas. Esto es circunstancial, dijo finalmente. El registro de seguridad, el patrón de comportamiento, el incidente previo, sugiere algo, pero no prueba nada. Weber nunca fue acusado, nunca arrestado, y el caso de tu madre se cerró hace 24 años. ¿Puedes reabrirlo? Torres estuvo callada por un momento. Tal vez, si tuviéramos nueva evidencia, evidencia física. Había sangre en su camarote. Rourke la vio. Tiene fotos. Fotos de una cámara digital de hace 24 años, tomadas por un testigo que admite que destruyó la evidencia original y encubrió sus hallazgos. Cualquier abogado defensor destrozaría eso. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente se sale con la suya? Torres se inclinó hacia adelante. No dije eso. Dije que necesitamos más y podría haber una forma de conseguirlo. Explicó el concepto de genealogía genética, la técnica que había ayudado a resolver el caso del asesino del Estado Dorado y docenas de otros. Si había alguna evidencia biológica de la desaparición de Sharon, ADN que pudiera haber sido recolectado y almacenado, incluso si nadie se dio cuenta de su importancia, potencialmente podría emparejarse con Weber a través de bases de datos públicas de genealogía. La compañía de cruceros tendría el ADN de Sharon en archivo de los formularios médicos que llenó cuando reservó, dijo Torres, y si Rourke tiene razón sobre la sangre en el baño, podría haber habido una muestra secundaria recolectada durante la investigación inicial. No la hubo, no analizaron nada, decidieron que era suicidio antes de que el barco siquiera atracara. Hay otra posibilidad. Torres buscó algo en su computadora. La compañía de cruceros estaba obligada a entregar reportes de incidentes a la Guardia Costera. Esos reportes a veces incluían evidencia física, fotografías, muestras, materiales recolectados de la escena. Los reportes debían ser destruidos después de 10 años, pero sonrió ligeramente. Las agencias gubernamentales no siempre siguen sus propias políticas.
Tomó 3 meses obtener acceso a los archivos de la Guardia Costera. La evidencia original del caso de Sharon Tanaka había sido almacenada en un depósito en Honolulu, archivada bajo incidentes marítimos misceláneos y olvidada. La mayor parte era exactamente lo que Kevin ya había visto: fotografías, reportes, el hallazgo oficial de probable suicidio. Pero había un artículo que nadie había notado en 24 años, una pequeña bolsa de plástico sellada y etiquetada: sustancia desconocida, piso del baño, camarote, 4127. La sustancia nunca había sido analizada. En 1999, el caso se había cerrado tan rápido que nadie se había molestado. La bolsa había sido archivada con la otra evidencia y dejada para acumular polvo. La agente Torres la envió al laboratorio del FBI en Cuántico. Los resultados llegaron en enero de 2024. La sustancia era sangre humana. El análisis de ADN identificó 2 contribuyentes. Uno era Sharon Tanaka, emparejado mediante comparación con ADN de su cepillo de pelo, que Kevin había guardado todos estos años. El otro era masculino, desconocido. Torres ingresó el perfil en CODIS, la base de datos de ADN del FBI, sin coincidencia. Quien había sangrado en el baño de Sharon nunca había sido arrestado, nunca había entregado una muestra para ninguna base de datos de fuerzas del orden. Pero la genealogía genética no requería una coincidencia de CODIS, requería algo más simple: un pariente que hubiera subido su ADN a una base de datos pública como 23andMe o Ancestry. En febrero de 2024, la unidad de genealogía genética del FBI obtuvo una coincidencia. El ADN masculino desconocido compartía marcadores genéticos significativos con una mujer llamada Rebecca Weber Collins de Austin, Texas, la hija de Ronald Weber. Kevin recibió la llamada de la agente Torres el 14 de marzo de 2024, 25 años exactos desde la desaparición de su madre. «Tenemos una orden», dijo Torres. «Vamos a arrestar a Weber esta tarde. Pensé que querrías saberlo». Kevin estaba parado en su cocina en Portland, viendo la lluvia deslizarse por la ventana. Su esposa estaba en el trabajo. Sus hijos estaban en la escuela. Estaba solo con una llamada telefónica que borraba 25 años de espera. ¿Qué pasa ahora? Será arrestado, procesado, formalmente acusado de asesinato. Dada la evidencia de ADN y el patrón de comportamiento, estamos seguros de que podemos ganar el caso. Pero Kevin, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Torres dudó. Weber tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Fue diagnosticado hace 6 meses. Incluso si es condenado, probablemente no vivirá lo suficiente para cumplir ningún tiempo significativo. Kevin cerró los ojos. Ronald Weber se estaba muriendo. Después de 25 años, después de todos los cruceros y los servicios religiosos y los nietos y la vida normal y ordinaria que había construido sobre el cuerpo de Sharon Tanaka, se estaba muriendo de todas formas. La justicia sería simbólica en el mejor de los casos. ¿Él sabe que van por él? No. No queríamos darle tiempo de huir o destruir evidencia. Aunque a los 87 años con cáncer terminal, huir realmente no es una opción. Kevin pensó en su madre, en la chica que había caminado descalza en la playa de Waikiki, que había soñado con aventuras más allá del arrecife, en la mujer que se había hecho más pequeña y más callada para que otros pudieran estar cómodos, en la divorciada de 57 años que finalmente había decidido hacer un viaje para sí misma. Ella merecía mucho más de lo que recibió. «Quiero estar ahí», dijo Kevin. «Cuando lo arresten, quiero ver su cara». Torres estuvo callada por un momento. «No puedo dejarte estar presente en el arresto, pero puedo decirte a dónde lo llevaremos después. Si quieres venir a Texas, me aseguraré de que tengas la oportunidad de verlo». Kevin reservó un vuelo esa tarde. El arresto de Ronald Weber fue noticia local en El Paso, pero no se extendió mucho más allá de eso. Un ajustador de seguros jubilado de 87 años, arrestado por un asesinato cometido 25 años antes. Los escritores de titulares no sabían qué hacer con eso. Kevin observó desde el estacionamiento de la oficina del sheriff del condado de El Paso, mientras 2 agentes federales sacaban a Weber de un vehículo y lo llevaban al edificio. Era más pequeño de lo que Kevin había imaginado.
Encorvado, frágil, arrastrando los pies con grilletes en las piernas, llevaba un suéter de punto y pantalones caqui, el uniforme de la abuelidad, el disfraz de un hombre que había engañado a todos. Por solo un momento, Weber levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Kevin a través del vidrio. No había reconocimiento en su rostro. Kevin era solo otro extraño, otra cara en una multitud. Weber no sabía que el hombre que lo observaba había pasado 25 años en su búsqueda, había sacrificado su carrera y sus ahorros, y casi su matrimonio, para probar lo que todos los demás habían descartado. Luego, los agentes guiaron a Weber a través de la puerta y desapareció. Kevin se quedó en el paso 3 días, viendo la audiencia de cargos, escuchando cómo se leían las acusaciones en voz alta. Asesinato en primer grado. El fiscal presentó la evidencia, el ADN, los registros de seguridad, el patrón de comportamiento. El abogado de Weber presentó un alegato de no culpable. El segundo día, la agente Torres llamó a Kevin a su oficina temporal en el edificio federal. «¿Quiere hablar contigo?», dijo. Kevin la miró fijamente. «¿Qué?». «Weber ha pedido hablar contigo, solo, sin abogados presentes. Le dije que no permitiríamos nada sin abogados, pero insistió», dijo. Torres miró sus notas. «Dijo que tiene algo que necesitas escuchar». «No quiero escuchar nada de él». «Entiendo. Le dije que probablemente rechazarías, pero quería darte la opción». Kevin lo pensó por un largo rato. El hombre que había matado a su madre quería hablar con él. ¿Qué podría posiblemente decir? ¿Una confesión? ¿Una explicación? ¿Un intento de manipulación? «Organízalo», dijo Kevin finalmente. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». La sala de entrevistas en la cárcel del condado de El Paso era pequeña y beige, con una mesa de metal atornillada al piso y 2 sillas de plástico enfrentadas. Kevin se sentó en una silla con las manos planas sobre la mesa, su corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió y 2 guardias trajeron a Ronald Weber. Se veía peor que en la audiencia de cargos, más delgado, más gris, el cáncer comiéndolo desde adentro. Se dejó caer en la silla frente a Kevin y esperó hasta que los guardias se retiraron a las esquinas de la habitación. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. «Eres su hijo», dijo Weber finalmente. Su voz era delgada, débil. «Vi las fotos en su bolso. Tenías como 12 años, uniforme de liga infantil». «Tenía 12 años cuando se tomó esa foto. Tengo 59 ahora, por tu culpa». Weber asintió lentamente. «Sé lo que crees que pasó. Sé lo que pasó. Mataste a mi madre, la tiraste de ese barco y luego pasaste los siguientes 25 años pretendiendo ser un ser humano». Weber estuvo callado. Sus ojos eran pálidos, acuosos, imposibles de leer. «No tenía intención de matarla», dijo. Kevin sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. «¿Qué?». «No tenía intención. Fue un accidente. Solo quería hablar con ella, hacerla entender». «¿Entender qué?». Las manos de Weber temblaban sobre la mesa. «Me recordaba a Donna, mi esposa, la forma en que se movía, la forma en que sonreía. Cuando la vi en el barco, era como si Donna estuviera viva de nuevo. Solo quería estar cerca de ella, hablar con ella. Pero ella seguía alejándose, evitándome, como si yo fuera algo repugnante. Porque la estabas acosando. Estaba tratando de conectar con ella». La voz de Weber se elevó, luego cayó de nuevo. «Esa noche fui a su camarote a disculparme, a explicar que no tenía intención de hacerla sentir incómoda. Toqué y ella abrió la puerta y traté de decirle cómo me sentía, pero ella me miró como si yo fuera un monstruo. Dijo que iba a reportarme al capitán, dijo que iba a hacer que me sacaran del barco». Hizo una pausa respirando con dificultad. La empujé. No fue intencional, estaba molesto, no estaba pensando. Ella cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza con la puerta del baño. Había sangre, no mucha pero suficiente, y ella no se movía. La visión de Kevin se estaba nublando, se dio cuenta de que estaba llorando. «No sabía qué hacer», continuó Weber. «Entré en pánico. Pensé, si la dejaba ahí, sabrían que fui yo. Todos nos habían visto juntos en la cena, así que la cargué hasta la cubierta de la tripulación. Había una puerta que había encontrado antes, una que llevaba a una cubierta inferior donde nadie vería, y yo... «La tiraste por la borda». Weber miró hacia abajo a sus manos. «La tiré por la borda». La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del sistema de ventilación.
Kevin se quedó inmóvil, lágrimas corriendo por su rostro, mirando al anciano que había destruido a su familia con un empujón y un lanzamiento. Podría haber estado viva todavía, dijo Kevin. Su voz era apenas un susurro. Cuando la tiraste, podría haber estado viva. Weber no respondió. ¿Pensaste en eso? En los últimos 25 años, mientras tomabas más cruceros, encontrando más mujeres para acosar. ¿Pensaste en mi madre, despertando en el agua, sola en la oscuridad, sabiendo que iba a morir? Todos los días. La voz de Weber se quebró. Pensé en eso todos los días. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no confesaste? ¿Por qué no te entregaste? Weber levantó la vista y por primera vez Kevin vio algo en sus ojos que podría haber sido emoción genuina. Porque tenía miedo, porque tenía hijos y nietos y una vida que no quería perder, porque me decía a mí mismo que nada la traería de vuelta y confesar solo destruiría más vidas. Destruiste mi vida, la vida de mi familia, nos dejaste pasar 25 años pensando que se había suicidado. Dejaste que mi madre se convirtiera en una estadística, un probable suicidio, un expediente que a nadie le importaba. Lo sé, no sabes nada. Kevin se puso de pie, su silla raspando contra el piso. Morirás en prisión o morirás en una cama de hospital, y de cualquier manera no será suficiente. Nada será jamás suficiente. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. El nombre de mi madre era Sharon, dijo sin voltearse. Sharon Tanaka. Creció en Hawái, amaba el océano. Finalmente estaba empezando a vivir de nuevo, después de años de ser invisible. Y se lo quitaste porque te recordaba a tu esposa muerta y no quería hablar contigo. Abrió la puerta. Espero que vivas lo suficiente para enfrentar el juicio. Espero que escuches el veredicto. Y luego espero que mueras solo, pensando en ella. Salió sin mirar atrás. Ronald Weber murió el 3 de septiembre de 2024 en el ala médica del Centro de Detención del Condado de El Paso. Estaba esperando juicio, demasiado enfermo para ser trasladado a una prisión regular, demasiado frágil para representar un riesgo de fuga. El cáncer se lo llevó antes de que la justicia pudiera hacerlo. Tenía 87 años, su familia no reclamó el cuerpo, los fiscales emitieron una declaración expresando decepción de que Weber no enfrentaría a un jurado. La agente Torres llamó a Kevin personalmente para darle la noticia. Lo siento, dijo. Sé que este no es el final que querías. Kevin estaba en su patio trasero en Portland, viendo a su hijo Tyler, de 23 años ahora, estudiante de posgrado en Oregon State, lanzar un balón de fútbol americano con un amigo. El sol se estaba poniendo detrás de los abetos de Douglas, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. No, dijo, no lo es. Pero en las semanas y meses que siguieron, Kevin encontró algo que no esperaba: paz. No cierre. Odiaba esa palabra, la falsa promesa que llevaba. Su madre seguía muerta, seguía perdida en algún lugar del Océano Pacífico, su cuerpo nunca recuperado, su historia nunca completamente contada. Pero la verdad estaba afuera ahora. El hombre que la mató había sido nombrado, arrestado, acusado. El mundo sabía que Sharon Tanaka no había saltado de ese barco, había sido asesinada por un hombre que no podía aceptar el rechazo, que había convertido su dolor por su esposa muerta en algo depredador y letal. Kevin actualizó su sitio web, finsharontanaka.com, por última vez. Publicó los documentos del tribunal, la evidencia de ADN, la historia completa de cómo se había resuelto el caso, y al final publicó una fotografía de su madre que había encontrado en su apartamento después de su desaparición. Mostraba a Sharon a los 20 años, parada en la playa de Waikiki, con un vestido floreado de verano, su cabello oscuro ondeando en el viento, su sonrisa amplia y sin reservas. Estaba mirando algo fuera del marco, el océano probablemente, o quizás solo el futuro. Se veía feliz, se veía libre. Kevin escribió una leyenda debajo de la foto: Sharon Yukiko Tanaka, 1942-1999. Merecía más tiempo, merecía justicia, merecía ser recordada como más que una estadística de caso frío. Esto es para ella. Recibió miles de mensajes en los días después de que la publicación se hizo viral.
Otras familias, con seres queridos desaparecidos pidiendo consejos, entusiastas del crimen real, ofreciendo condolencias, periodistas, solicitando entrevistas. Respondió a algunos e ignoró otros. Un mensaje se destacó. Era de una mujer llamada Grace Liu, de 89 años, viviendo en un asilo de ancianos en San Francisco. Kevin se había olvidado de ella, la bibliotecaria jubilada con la que su madre había hecho amistad en el crucero, la mujer que había invitado a Sharon a tomar algo en la cubierta 8. Querido Kevin, decía el mensaje, vi las noticias sobre el caso de tu madre y quería que supieras que nunca la olvidé. Solo nos conocimos por unas pocas horas, pero podía notar que era especial, amable y reflexiva, un poco tímida, cargando algo de tristeza pero tratando de encontrar su camino hacia adelante. Me dijo esa noche que estaba pensando en hacer algunos cambios en su vida. Dijo que el crucero le había recordado quién solía ser. He pensado en ella a menudo a lo largo de los años. ¿Qué le pasó? Si realmente saltó como dijeron. Nunca lo creí. No parecía alguien que se hubiera rendido. Parecía alguien que apenas estaba empezando. Lamento que la hayas perdido. Lamento que tomara tanto tiempo para que la verdad saliera. Pero quiero que sepas que en esas últimas horas de su vida, tu madre era feliz. Estaba mirando hacia el futuro. Merecía algo mejor de lo que le pasó, pero al menos tuvo esa hermosa noche, viendo las estrellas y hablando de libros y sintiéndose, quizás por primera vez en mucho tiempo, como ella misma. Con la más profunda simpatía, Grace Liu. Kevin leyó el mensaje 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego lo imprimió y lo colocó en la caja donde guardaba las pertenencias de su madre, el brazalete de madera Koa, las 3 novelas de bolsillo que nunca terminó, la fotografía de liga infantil de él mismo a los 12 años. Ella había sido feliz en esas últimas horas, había estado mirando hacia el futuro. No era suficiente, nada sería jamás suficiente, pero era algo. 3 años después, en el que habría sido el 85º cumpleaños de Sharon Tanaka, Kevin voló a Hawái. No había regresado desde 1999, desde los frenéticos días después de la desaparición de su madre. Las islas se habían sentido envenenadas para él entonces, asociadas solo con pérdida y frustración y el comienzo de una búsqueda que había consumido la mitad de su vida. Ahora, finalmente, estaba listo para verlas de manera diferente. Rentó un auto y condujo alrededor de Oahu, visitando los lugares que su madre había mencionado en las historias que contaba cuando él era joven. La casa en Kaliji donde ella había crecido, todavía en pie, pintada de un color diferente ahora, con juguetes de niños en el patio. La playa de Waikiki donde ella había aprendido a nadar. El mirador de Pali, donde ella había ido a citas de adolescente, el viento aullando a través de la brecha en las montañas. El último día de su viaje, contrató un bote para que lo llevara al canal entre la Isla Grande y Maui, las aguas donde su madre más probablemente había muerto. El capitán del bote, un hawaiano de unos 60 años llamado Kai, no hizo preguntas, parecía entender sin que se lo dijeran. Anclaron en medio del canal, a kilómetros de tierra, el agua de un azul profundo e imposible. Kevin se paró en la barandilla, una pequeña urna en sus manos. No contenía las cenizas de su madre, su cuerpo nunca había sido recuperado, pero contenía tierra de las tumbas de sus padres en Honolulu, arena de la playa de Waikiki y el brazalete de madera Koa que ella había comprado en Hilo en el último día completo de su vida. Había cargado estas cosas durante 28 años, esperando este momento. «Mamá», dijo en voz baja, «lo encontré, lo hice responder por lo que hizo, me tomó la mayor parte de mi vida, pero lo hice». El viento se levantó, agitando su cabello. «Lamento no haber estado más cerca de ti cuando estabas viva. Lamento no haber llamado más, no haber visitado más, no haberte dicho que te amaba mientras todavía podía. Era joven y estúpido y pensé que teníamos tiempo». Miró hacia abajo, a la urna. «Pero quiero que sepas, no fuiste olvidada, ni un solo día, fuiste amada, eres amada, y donde quiera que estés ahora, espero que estés en paz, espero que estés caminando descalza en una playa en algún lugar, joven y feliz y libre.
Abrió la urna y dejó caer el contenido al agua. La tierra, la arena, el brazalete se dispersaron sobre la superficie, luego lentamente se hundieron, desapareciendo en el azul. Kevin se quedó en la barandilla hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa y oro, los mismos colores que su madre había visto en ese folleto de crucero hacía tantos años, los colores que la habían llamado a casa. Luego se volteó y asintió a Kai, y el bote comenzó a regresar hacia la costa. El Océano Pacífico guarda bien sus secretos, pero algunos secretos, eventualmente, encuentran su camino hacia la superficie. El de Sharon Tanaka finalmente lo había hecho.